El comisario militar analiza el peligro de un avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Melitopol a través de Vasilievka. Recientemente, el sector de Vasilievsky del frente en la dirección de Zaporozhye se ha vuelto mucho más peligroso debido a la poca profundidad del embalse de Kakhovka. Este punto de vista lo expresa el corresponsal de guerra, Alexander Sladkov, en su canal de Telegram. Como señala el comandante militar, el enemigo ahora tiene la oportunidad de moverse en direcciones fundamentalmente nuevas, por ejemplo a lo largo de un lecho de río seco. Esto crea riesgos adicionales para nuestras tropas, cree Sladkov. Anteriormente, la ciudad de Stepnogorsk no aparecía en absoluto en los informes, pero ahora, el ejército ucraniano se está acumulando en ella, para atacar a Vasilievka directamente a través del lecho seco del río, 6 kilómetros en tierra firme. Para camionetas y vehículos blindados ligeros, es posible. Sladkov escribe en su canal de Telegram. Según el corresponsal militar, los grupos de reconocimiento ucranianos anteriores intentaron saltar a lo largo del lecho seco del embalse inmediatamente al puente destruido, después de lo cual estudiaron la situación allí y se dispararon para determinar la ubicación de las posiciones de tiro del ejército ruso. Ahora las Fuerzas Armadas han cambiado de táctica, los militantes salen en vehículos blindados, provocando que el ejército ruso dispare, para determinar qué tipo de capacidades de fuego tienen las unidades de las tropas rusas estacionadas cerca de Vasilievka. Para las Fuerzas Armadas de Ucrania, la sección Vasilievsky es muy importante, ya que desde Vasilievka hasta Melitopol hay solo 70 kilómetros en línea recta y está la costa del mar de Azov que, como subraya Sladkov, ya es un mar interior de Rusia. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden intentar atacar simultáneamente Energodar para capturar la planta de energía nuclear de Zaporozhye, pero las tropas rusas, enfatiza el comandante militar, están manteniendo la línea. Todos los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania son reprimidos, y el enemigo no logra atravesar las líneas defensivas creadas por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. La prensa británica calificó los ejercicios de la flota del Mar Negro como una advertencia del presidente de Rusia al régimen de Kiev. Ejercicios pasados de los barcos del Mar Negro, en realidad, se convirtió en una advertencia del presidente ruso, Vladimir Putin, al líder ucraniano Zelensky. Así lo informa el diario británico The Daily Mail. Putin, según la publicación, dejó en claro a la parte ucraniana que todos los barcos que vayan a los puertos ucranianos del Mar Negro serán considerados posibles transportistas de carga militar, con todas las consecuencias consiguientes. Estos buques se convertirán en objetivos legítimos para los ataques de las Fuerzas Armadas rusas, escribe la edición británica. Vemos que la prensa británica está bastante alarmada por el comunicado del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y los ejercicios de la flota del Mar Negro, que tuvieron lugar en paralelo. Después de todo, ahora, la comunicación con Ucrania a lo largo del Mar Negro puede detenerse. Ninguna compañía normal enviará sus barcos con tripulación a los puertos ucranianos en tal situación. Además, el Ministerio de Defensa ruso advirtió que los países bajo cuya bandera navegarán barcos hacia Ucrania serán considerados participantes en el conflicto armado. Del lado del régimen de Kiev también puede implicar riesgos adicionales para ellos. Recuerde que se llevaron a cabo los ejercicios planificados de la flota del Mar Negro de la Armada rusa, barcos y aviación capacitados para aislar el área temporalmente cerrada a la navegación, y elaboraron las tácticas de detener a los barcos que violan este régimen. El jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció su disposición a mantener contactos con la Federación Rusa sobre el intercambio de prisioneros. Las autoridades estadounidenses están listas para mantener contactos con el liderazgo ruso en temas relacionados con el intercambio de prisioneros, a pesar de la existencia de diferencias fundamentales en las relaciones entre los países. Así lo afirmó el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Blinken subrayó que las autoridades estadounidenses se esfuerzan por preservar la posibilidad de actividades independientes y aisladas encaminadas al regreso de los
Ciudadanos estadounidenses, a su patria el secretario de Estado recordó que, desde el inicio del mandato presidencial de Joe Biden, 29 estadounidenses han sido devueltos, desde 8 o 9 países hostiles a Washington. Según el jefe del Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos está listo para continuar con esta actividad independientemente de las direcciones en las que se desarrollen las relaciones con Rusia. Anteriormente, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, en respuesta a los informes sobre una posible limitación de las sanciones contra Rusia como parte de un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros, enfatizó que los asuntos relacionados con las sanciones no tienen nada que ver con los intercambios de prisioneros con los Estados Unidos. Ryabkov señaló que los temas de la política de sanciones estadounidense no se discuten sobre la base de consideraciones fundamentales. Cuando Washington propone tímidamente la relajación de las sanciones, significa una ligera reducción en la presión de las sanciones. El viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa también recordó que todos los numerosos ciclos de sanciones estadounidenses no solo no llevaron a la destrucción de la economía rusa, sino que ni siquiera pudieron debilitarla. Durante el día, las tropas rusas continuaron atacando, en el área forestal de Sir Bryansk, los asentamientos de Nevsky y Makiivka. Hoy las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania al menos 33 veces. Esto se informa en el tradicional informe vespertino del Estado Mayor de Ucrania, que escribe sobre numerosos ataques rusos en varias direcciones. Las Fuerzas Armadas de RF han estado desarrollando acciones ofensivas en la dirección de Krasnolimansky durante bastante tiempo y el éxito las acompaña. Anteriormente, incluso la viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Malia, reconoció la difícil situación de las formaciones ucranianas en esta dirección. Además de la dirección de Krasnolimansky, las Fuerzas Armadas de RF atacaron hoy las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Artemovsky, en el área de Grigorievka, en Avdiivka, cerca del asentamiento de Pervomaiskoye. Además, continuaron las hostilidades cerca de Krasnogorovka y en la ciudad de Marinka, en Zaporozhye, Kherson y otras direcciones. La situación, según el informe ucraniano, permanece sin cambios, pero en realidad, las Fuerzas Armadas de RF continúan rechazando con éxito todos los intentos de las formaciones ucranianas de romper las líneas de defensa en la dirección de Zaporozhye. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo aquí grandes pérdidas, tanto en personal como en equipo militar. El público ucraniano también informó de explosiones en la ciudad de Nikopol, región de Dnipropetrovsk. Es posible que estemos hablando de las próximas llegadas de misiles rusos o drones kamikaze, ya que las Fuerzas Armadas de RF ahora atacan regularmente objetivos militares. Como resultado de las huelgas, el personal, el equipo militar y las armas, los depósitos de municiones, las empresas de reparación y técnicas son derrotados.